un hombre desnudo de cintura para abajo roto. Más allá del reconocimiento susurró lo mismo. Frase una y otra vez déjame morir su. Labios ampollados y ennegrecidos por. Gritando apenas formó las palabras suyas. El cuerpo se contrajo involuntariamente, no por fuerza pero de un sistema nervioso. Luchando por registrar el dolor no pudo. Proceso más largo que la multitud observó. Silencio atónito mientras el vapor subía de su abdomen abierto el aire húmedo de noviembre, mezclándose con el aroma metálico de sangre humana y carne carbonizada aquellos que había bromeado antes y ahora estaba paralizado. Si no está seguro de si fueron testigos o cómplices, esto no eran criminales. La ejecución fue un exorcismo político. Sus verdugos no solo estaban matando a un hombre, estaban haciendo un ejemplo de elaboración. Un mensaje sangriento y agonizante, esto es lo que sucede cuando subes demasiado alto y demasiado rápido. Y demasiado cerca del rey el hombre. Retorciéndose en el suelo estaba Hugh Dispensador. El ex favorito real más joven una vez. El hombre más poderoso de Inglaterra después. El propio rey ahora reducido a un espectáculo del sufrimiento pidiendo la muerte. Que se negó a venir rápidamente no estaba ahorcado hasta morir, no fue decapitado en misericordia, fue destruido metódicamente. Pieza por pieza mientras aún estaba vivo porque la simple muerte no fue suficiente y eso fue. El punto es entender cómo un hombre de noble cuna acabó mutilada, quemada y descuartizados ante una multitud que nos vitoreaba. Debe regresar a un mundo donde la realeza, gobernado no por libros de reglas sino por el terror y la ejecución, no eran castigos. Pero el teatro era un mundo donde el poder era lo performativo y el sufrimiento eran políticos. Capital, esta no es solo la historia de un hombre que murió mal, es la historia de un hombre que fue desechó su nombre, su cuerpo y su humanidad desmantelada a plena vista. Del reino que una vez ayudó a gobernar y comienza como muchos horrores. Ambición en el momento en que Hugh Dispensador Younger fue arrastrado al mercado. Plaza de Hereford a finales de noviembre. 1326 ya no era un hombre, era un símbolo de un pararrayos para la furia pública. Resentimiento personal y vergüenza real. Lo más probable es que ya no fuera Hugh, era él. Sanguijuela, el usurpador, el corruptor de la corona, y por eso no pagaría con una muerte limpia pero con un dolor tan preciso. Rozaba el ritual, pero ¿quién era él? Antes del horror, Hugh Dispensador era nacido en la nobleza, no en la realeza, pero cercano. Bastaba comprobarlo, los dispensadores lo tenían. Sirvió fielmente a la corona durante generaciones, pero Hugh no se contentó con sirvió desde muy joven y demostró la rasgos más peligrosos en un mensajero. Ambición sin miedo, encantó sin conciencia, lealtad sin límites. Él se convirtió en el favorito de Edward II y luego más que un favorito, corrieron rumores de que su vínculo no era solo político sino. Los historiadores íntimos todavía debaten el naturaleza de su relación, pero la percepción era suficiente, el dispensador lo manejaba. Influencia real con libertad aterradora. Él controlaba nombramientos, confiscaba tierras. Intimidó a sus rivales y reescribió el equilibrio de poder con una pluma empapada en interés propio en menos de una década. Hugh, el dispensador, había pasado de hijo noble a el hombre más odiado de Inglaterra y él lo sabía. Los relatos contemporáneos lo pintan como cruel, codicioso y arrogante, extorsionó tierras de las viudas, encarceló a rivales sin porque utilizó el afecto del rey como arma. Pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Si estas historias eran ciertas,
política exagerada o conveniente. La ficción apenas importaba, la percepción. Se convirtió en frase rumor se convirtió. Justificación por 1326 los páramos largos. Frustrado por el férreo control de dispensador sobre. El rey ya no se contentaba con la propia esposa de la reina quejosa Isabel Eduardo. Se había vuelto contra el marido y corte regresó del exilio diplomático. En Francia con un nuevo amante Roger Mortimer y un ejército y a su lado. Marcharon no solo soldados extranjeros sino la justa rabia de la élite inglesa. Su objetivo no era solo destronar. Edward fue el encargado de destruir a Hugh Dispensador. De la manera más humillante imaginable. Porque a sus ojos, Dispensador no había. Acababa de corromper al rey, había corrompido. La idea misma de la realeza no era así. La justicia fue purificadora y la frase, cuando llegara, reflejaría la odio a toda una clase pero antes de la cuchillos antes del fuego antes de la sangre. El dispensador cuadrado empapado se enfrentaría a uno. La humillación final fue ser despojado de su identidad paso a paso hasta convertirse en solo lo que necesitaban que fuera. Monstruo que vale la pena destruir para entenderlo. ¿Por qué no se conoció la muerte de Hugh Dispensador? No solo ejecución sino espectáculo debemos. Primero entienda el mundo político. Ayudó a incendiar el siglo XIV a principios del siglo. El siglo XX en Inglaterra fue un crisol de inestabilidad. Rey Eduardo II el primero. El monarca inglés se enfrentará directamente. La deposición por la fuerza había demostrado. Mal equipados para las brutales exigencias de. En la realeza medieval le faltaba carisma. De su padre Eduardo I, un rey guerrero. Conocido como el martillo de los escoceses en su lugar. Eduardo II era introspectivo, pasivo y, sobre todo dependiente de. Los primeros favoritos fueron Piers Gaveston. Cordier extravagante cuya cercanía a el rey provocó susurros y desprecio. Cuando Gaveston fue ejecutado por celos. Los varones, el vacío que dejó atrás. Pronto será llenado por Hugh Dispensador a diferencia de. El dispensador Gaveston no era extravagante. Era un hombre calculador, de método y de largo aliento. Recuerdo que subió la escalera política. No a través del encanto, sino a través de la perseverancia. Crueldad táctica y Edward afligido y aislado se aferró a él como un salvavidas. El dispensador 1322 estaba en el apogeo de su influencia como chambelán real. Acceso controlado al rey. Procesos legales manipulados y acumuló vastas tierras mediante la fuerza. Confiscaciones castigaba a los varones que lo desafió con el chantaje de prisión. E incluso su familia fue ejecutada. Elevados mucho más allá de su posición. Convirtiéndose en los gobernantes no oficiales de Inglaterra. Nobleza humillada y desposeída. Empezó a ver pero llegó la traición final. Desde dentro de la casa real, la reina Isabel de Francia, la consorte de Eduardo, había una vez toleró la presencia de Dispensador, pero a medida que el poder de Dispensador crecía, ella fue empujada. Hasta los márgenes sus tierras fueron confiscadas. Los aliados fueron expulsados de la corte real. Su estatus fue socavado por un hombre al que ella, descrito en cartas como el mal del rey, consejero en 1325 bajo el pretexto de la diplomacia. Isabella partió hacia Francia y se negó a regresar y en lugar de eso formó una alianza con Roger Mortimer, un varón. Una vez encarcelado por el dispensador ahora escapó. Y vengativos, su objetivo común no era solo venganza, fue revolución. Ellos reunió un ejército eneo, cruzó hacia Inglaterra en septiembre 1326 y encontraron para su sorpresa casi
No hubo resistencia por parte de los nobles que se habían acobardado. El silencio bajo el reinado del dispensador ahora se levantó. En abierta rebelión, ciudades enteras desertaron. El pueblo hambriento y sobrecargado de impuestos saludó. Isabella no como una traidora sino como una. El libertador Eduardo II y Hugh Dispensador huyeron al oeste disfrazados y desesperados. El antiguo poder se desmoronó en semanas, pero, incluso en retirada, el dispensador permaneció. Arrogante según los cronistas. Todavía daba órdenes, todavía vestía ropa fina, todavía creía que podía. No sobreviviría a sus enemigos a finales de octubre. Eduardo y Dispensador fueron capturados cerca de debajo del rey. Fue llevado. Con relativa dignidad el dispensador no estaba. Qué suerte tener que ser arrastrado en harapos ante la reina. El ejército de Isabel estaba atado hacia atrás. Un caballo hambriento, su cara sin afeitar. La túnica manchó su noble identidad pelada. Lejos como una piel la sentencia no había. Aún no se ha superado, pero su destino ya se ha cumplido. Sido escrito en los gritos de la gente, en la fría sonrisa de la reina. Y en las ansiosas manos de la verdugos afilando sus espadas. Cuando Hugh Dispensador fue capturado, él no era el león de la política cortesana el que había sido una vez, no estaba envuelto en sedas o rodeado de guardias reales. Él era un fugitivo harapiento, hambriento y temblando. Sacado de los restos de un derrumbe régimen, pero incluso encadenado estaba. Reconoció, y eso fue todo. No importaba que sus captores no se alegraran. Silenciosamente lo arrastraron a través del calles de Hereford, sus muñecas atadas. La ropa rasgada del ex chambelán ahora. Desfilaron como ganado, los espectadores escupieron sobre ellos. Él a través de lo terrible y el estiércol y llamó. Lo llamaban por nombres que antes solo habían sido tirano, sodomita, susurrante, sanguijuela, traidor. Los soldados de la reina lo permitieron, incluso lo alentó. Esta era su reputación. Asesinato antes de que la carne fuera. Se tocaron cuentas del periodo. Describió el dispensador como pálido y tembloroso. Y casi mudos algunos interpretaron esto como cobardía, otros más honestos vieron a un hombre ya roto, consumido por el conocimiento de lo que venía, porque no habría. No seas una reina del juicio, solo del rendimiento. Isabella y Roger Mortimer habían decidido. Ese dispensador serviría como un viviente ejemplo de corrupción real y divina. Venganza, pero no sería suficiente. Cuélgalo, eso habría sido demasiado rápido. Demasiado simple. La gente quería sangre. La nobleza quería teatro, e Isabel, calculando frío exacto, lo quería. Reducido, fue encarcelado en Hereford. Castillo bajo fuerte custodia para no impedir escapar sino preservarlo para él. El horror público que se avecinaba no le fue dado. Vino, no le dieron consuelo, no le dieron. Aún teniendo certeza, los días pasaban sin palabra y de repente llegó la frase. Serás dibujado, ahorcado y castrado. Destripados, decapitados y descuartizados cada uno. Parte de esa frase no tenía propósito. Propósito legal, pero peso simbólico. Él se sentirían atraídos al lugar de ejecución. Como una bestia a la que se le niega la dignidad de caminando, sería ahorcado pero cortado. Vivo, obligado a sentir la mordedura de la soga. Sin su misericordia sería castrado. Un ataque directo a los rumores susurrados de su relación antinatural con la al rey. Le arrancarían las entrañas y ardía ante sus ojos el símbolo. La purga de un cuerpo corrupto. Sería decapitado no para terminar con su sufrimiento sino para mostrarlo, y finalmente sería cuarteó, una advertencia en 4 pedazos enviados a los 4 rincones de Inglaterra. Esto fue. No es justicia, esto fue un sacrificio humano.
organizado por el poder para apaciguar a la turba. La noche antes de su ejecución el dispensador se dice que rechazó la comida según una crónica. Sugiere que intentó quitarse la vida. Pero le sujetaron las manos y le ataron el marco de cama. Otra nota le dieron una sacerdote, pero se negó a confesar, tal vez por temor a que se interpretara como una admisión de culpabilidad, o tal vez después todo en lo que ya no creía. Salvación. Nadie escribió sobre su final. Palabras de esa noche, porque la historia del ferrocarril siempre iba a estar en cómo murió. Y el público no quedaría decepcionado. En la mañana del 24 de noviembre de 1326, el tribunal improvisado se montó fuera del interior. Muros de piedra o detrás de puertas cerradas, pero al aire libre bajo un cielo gris, con multitud hambrienta presionando en los bordes de el cadalso. Esto no era justicia como nosotros. Entiendo que no hubo defensa, no. El abogado no delibera sobre el veredicto. Se ha decidido antes que el acusado. Llegaron los cargos y no se leyeron. Revelar la verdad, que fueron leídos para justificar. Hugh Dispensador fue acusado de venganza, traición, sodomía, robo, extorsión y corrupción, pero estas palabras significaban algo diferente en el siglo XIV. La traición a Inglaterra significaba traición a el alma del rey, no solo su cuerpo. La sodomía no es un acto probado, sino una moral. La condena es una difamación política envuelta en el lenguaje del pecado, el robo y la extorsión. Etiquetas convenientes para dispensadores terrestres. Confiscaciones y uso de la autoridad real para enriquecerse. Cada cargo fue elegido no solo para condenarlo, sino para alimentarlo. Narrativa. Esto no era un hombre, esto era el cáncer se ha separado del cuerpo político más. Lo escalofriante fue la especificidad de la sentencia. Los cargos declararon: usted has devuelto el reino a la ruina que has llevado. Nuestro señor el rey, al volver loco a su corazón de la reina y del consejo que tienes, trajo muerte a los buenos hombres, vergüenza a los corona y desorden al orden de Dios. Por tanto, vuestra muerte será igualmente desordenado, que tus miembros se desgarran como tu lealtad fue desgarrada, para que tu vergüenza sea quedó al descubierto, para que tu alma sea expulsada. No fue suficiente matar a Hugh Dispensador. Su muerte tenía que significar algo para doler. En público se puso de pie para enseñar a purificar. Atado, delgado, sucio y silencioso como él. Se gritaron palabras por toda la plaza y la gente respondió gritando, no indignada. En señal de aprobación, los gritos del traidor lo cortaron. Quemar la rosa libertina de la masa alguna. Vinieron con sus hijos, otros con frascos de cerveza. Fue la ejecución como la justicia del carnaval, como entretenimiento, y en su centro se encontraba un hombre a punto de ser desechó para beneficio de la memoria que tenía. No hubo palabras finales, o si las tuvo, fueron tragado por la multitud. Fue atado a un valla de madera a una plataforma rudimentaria, arrastrada por caballos y tirados por el barro hasta el lugar de la ejecución. Su cuerpo golpeó cada piedra, sus brazos estaban torcidos detrás de él. Sus rodillas se estrellaron contra el adoquín. En las calles de Erfurt la gente tiraba comida podrida. Verduras. Una mujer le escupió en la cara. Y se rió. El viaje no fue largo, pero fue suficiente para romper lo que quedaba de su dignidad. Cuando llegó a las vestiduras de Hugh Dispensador habían sido colocadas en el andamio. Le arrancaron la piel y le sangraba. Decenas de raspaduras y la multitud. El apetito estaba completamente humedecido. Ahora llegó él. Parte que habían estado esperando para el espectáculo. Estaba a punto de comenzar. El andamio estaba bajo, a solo unos pocos pies del suelo. Deliberadamente, para que esto no fuera así,
Elevación del martirio era una plataforma. Para la exposición, para la humillación pública, para la multitud, para ver todo lo que el lugar de ejecución en Erfurt había sido preparado con días de antelación, no como una solemnidad. Lugar de justicia, sino como escenario y jug. El dispensador era la mano obligada a actuar. Y el pie medio desnudo y visiblemente temblando fue arrastrado hacia él. Plataforma. El aire estaba frío, pero no frío suficiente para atenuar la sensación del olor. Tierra húmeda y sangre seca colgaban sobre el cuadrado, el último residuo de su coacusado Simón de leer ejecutado justo. Horas antes la multitud estaba ruidosa y alborotada. Los comerciantes ansiosos vendían pasteles y cerveza de. Los niños de la periferia se sentaron en sus sillas. Hombros para tener una mejor vista. Esto fue. Ya no era una ejecución sino un festival. El dispensador de venganza se vio obligado a arrodillarse ante el sacerdote, no para ser absuelto sino. Se le veía la espalda arqueada de dolor mientras sus rodillas rotas protestaron por sus labios. Movido en oración o quizás en confusión. A nadie le importó que el sacerdote no estuviera allí. Salvar su alma sino afirmar la voluntad del Estado. Poder sobre él. Entonces el verdugo se acercó y tomó la cuerda. No mucho tiempo. Suficiente para una gota, justo lo suficiente para una. El dispensador de estrangulamiento fue izado por el cuello, levantado de la plataforma por la fuerza. Músculo y polea. Sus pies patearon. Violentamente. No murió, no fue destinado a morir, estaba destinado a colgarse. Ponerse azul al perder el control de sus intestinos. Sentir cada segundo que lo mantuvieron allí. Los segundos se convierten en un minuto y luego más. Hasta que se desplomó inconsciente o casi inconsciente. Y solo entonces lo cortaron. Arrugado en un montón, jadeando con los ojos saltones. De los vasos sanguíneos rotos brotó sangre. De su nariz y boca su lengua. Arrullado, oscuro e hinchado, estaba vivo y estaba apenas comenzando. Y luego vino él. Cuchillos. Dos ayudantes verdugos por torturadores comerciales despojados de su reputación. Él completamente. Su carne pálida era ahora la lienzo en el que se representaría la venganza real. Pintó el primer corte. Fue entre sus piernas una incisión lenta con una cuchilla sin filo. Carne destinada a la reproducción y el placer, ahora separado por el espectáculo. La multitud rugió cuando el verdugo levantó la mano. Los genitales cortados goteando y espasmos antes de arrojarlos a un fuego que silbaba como una serpiente. El dispensador no gritó inmediatamente. El shock retrasó su agonía, pero el siguiente corte. A través del abdomen lo despertaron los testigos. Describió el sonido como un aullido que no suena humano. Algunos dicen que fue un gorgoteo. Otros un gemido bajo e interminable, el sonido de un alma intentando huir de un cuerpo aún vivo. Lo mantuvieron bajo control mientras le cortaban los intestinos. Sacado poco a poco, sin prisa y sin piedad. El vapor de sus órganos se mezclaba con él. Aire fresco que se enrosca hacia arriba como incienso. Un cronista lo describió como el olor de carne asada y cobre mojado. Ellos quemó sus entrañas frente a él. Purga literal a medida que su conciencia parpadeó, regresó, parpadeó otra vez cada. Cuando volvió en sí, rogó. No en oraciones, solo fragmentos, déjame. Por favor, termina, pero no hubo final. Todavía uno de sus ojos se había roto, su boca se movió. Pero no salió ningún sonido, la sangre se derramó libremente, manchando las tablas de madera debajo de él. Hasta que brillaron rojos en otoño. Luz sus manos apretadas y abiertas. Buscando algo que sostenga a una persona. Prometen incluso la muerte, pero solo encuentran aire. Entonces por fin le arrancaron el corazón. Un desván que todavía se retuerce y aún humea.
Todavía suyo por un breve momento la multitud. Se callaron incluso ellos, ebrios de crueldad. Sabían que estaban vigilando un límite. Cruzó esto no fue la muerte, esto fue aniquilación. Entonces el verdugo escogió. Levantó la hoja y se movió hacia su cuello. La hoja se acercó a su cuello no como una misericordia, pero como un signo de puntuación por ahora. Hugh Dispensador estaba más herido que el hombre. Monumento derrumbado a la ira real, pero su corazón todavía latía momentos antes. Hace tiempo, y eso significaba que todavía estaba vivo. Cuando el verdugo lo agarró. Cabello enmarañado y empapado de sangre que no usaron. Una fina espada francesa importada con intención quirúrgica como la de Bullan. La cuchilla del dispensador de ejecución era inglesa. Ancho, romo, implacable, no fue hecho deslizarse pero moler el primer golpe. No cortó la cabeza, rompió la piel, músculo y un fragmento de vértebra, pero detenido antes de los testigos de la liberación. Dicen que el cuerpo de dispensador se contrajo violentamente. Sangre brotando de su garganta desgarrada. Como un geyser rojo que empapa el delantal de verdugo y salpicando él. Juntas el segundo golpe casi terminado. Es el tercero, finalmente separó la cabeza. Desde la ruina que se encuentra debajo, la multitud. Exhalaron algunos aliviados, otros con asombro, pero aún así el ritual no había terminado. El verdugo levantó la cabeza del dispensador. Como era costumbre, el cabello recogido en un moño. La cara de la mano se volvió hacia la gente, pero allí no hubo aplausos, solo silencio en el rostro. Fue casi irreconocible, ensangrentado, magullado y afloja la boca todavía abierta a mitad del grito, mientras si su alma hubiera estado tratando de escapar. Cuando la hoja aterrizó, entonces vino él. El cuerpo aún caliente fue depositado en un cuarto. Al otro lado de la plataforma los asistentes sacaron las hachas, no las ceremoniales, pero las mismas herramientas utilizadas para matar. Ganado una pierna a la vez, un brazo a la vez. Tiempo en que cada articulación se desarticuló con precisión mecánica del hueso agrietado senue. La sangre desgarrada corría libremente en estrechos arroyos. A través de los listones de madera que se acumulan en él. Los bordes de los caballos del andamio eran ya preparado cada trimestre destinado para una ciudad diferente. York presto. Newcastle, y cada fragmento es un sombrío cartelera de venganza real. Su torso. El hueco partido finalmente se quemó allí. No habría entierro ni lugar de descanso.